Todos creen que David ganó porque fue valiente. Esa es la versión cómoda, la que se repite sin pensar. Pero si eso fuera cierto, entonces hay una pregunta que nadie responde. ¿Por qué nadie más lo intentó? Había soldados profesionales, hombres entrenados desde jóvenes para pelear. Había armas, había estrategia, había fe. Y aún así, durante 40 días, ninguno dio un solo paso al frente. No fue un día de duda. Fueron semanas. Cada mañana, el mismo ritual. El ejército se formaba. El valle estaba en silencio. Y entonces aparecía él. Goliat no corría, no atacaba, no mostraba prisa, hablaba. Su voz cruzaba el valle y hacía algo más peligroso que una espada. Obligaba a todos a imaginar la derrota antes de que ocurriera. No decía nada nuevo, repetía el mismo desafío. Pero cada repetición pesaba más que la anterior. Porque el miedo no crece por el peligro, crece por el tiempo. Con cada día sin respuesta, la idea se volvía más sólida. Esto no se puede ganar. Y cuando una idea así se instala, ya no importa cuántos hombres tengas, ni cuántas oraciones hagas. El ejército de Israel no estaba derrotado en el cuerpo, estaba derrotado en la mente. Habían aceptado una premisa sin discutirla, que el tamaño del problema definía el resultado. Y mientras todos miraban a Goliat, nadie se preguntaba algo básico. ¿Qué pasaría si esa premisa fuera falsa? Entonces, en medio de ese campamento paralizado, llegó alguien que no venía a pelear. No llegó con armadura, no llegó con rango, no llegó con discurso espiritual. Llegó con pan, con queso y con ojos nuevos. Y lo primero que hizo no fue temer, fue observar. David observó el campamento como alguien que llega tarde a una conversación incómoda. No entendía todavía todos los detalles, pero sí percibía algo evidente. Nadie estaba discutiendo estrategias, nadie estaba planificando un ataque, nadie estaba siquiera considerando una alternativa. Todo el movimiento del lugar giraba alrededor de una sola cosa: la espera. No era una espera activa, no era vigilancia, era resignación. Mientras los soldados hablaban entre ellos, David escuchaba siempre lo mismo: el tamaño del gigante, su espada, su armadura, sus victorias pasadas. Cada descripción parecía diseñada no para informar, sino para justificar la inmovilidad. Cuanto más hablaban de Goliat, más lógico parecía no enfrentarlo. David escuchó sin interrumpir, y cuanto más escuchaba, más claro se volvía algo inquietante. Todos hablaban como si la derrota ya hubiera ocurrido. Entonces volvió a oír la voz desde el valle. Goliat apareció de nuevo, con la misma calma, con el mismo tono, con la misma seguridad. No necesitaba variar el discurso. Sabía que ya estaba funcionando. Cada palabra no añadía miedo nuevo, solo reforzaba el que ya existía. David miró al gigante, pero no lo miró como los demás. No se quedó atrapado en el brillo de la armadura ni en el eco de su voz. Lo miró como se mira algo que no encaja del todo, como si hubiera una pieza fuera de lugar. Y entonces hizo algo que rompió la armonía del miedo. Preguntó. No preguntó por la fuerza de Goliat, no preguntó por su reputación, preguntó por qué nadie hacía nada, preguntó qué pasaría si alguien lo enfrentaba, preguntó como pregunta alguien que aún no ha aceptado las reglas implícitas del juego. Esa simple curiosidad fue recibida con incomodidad. Algunos lo callaron, otros se burlaron, porque cuando un grupo ha decidido tener miedo, cualquier pregunta suena como una amenaza. David no estaba desafiando al gigante, todavía no. Estaba desafiando una idea, y eso, para muchos, era incluso más peligroso. El problema no fue que David preguntara. El problema fue a quien escuchó. Mientras los soldados hablaban de la fuerza de Goliat, David prestó atención a otra cosa, al tipo de combate que todos daban por inevitable. Cuerpo a cuerpo, espada contra espada, fuerza contra fuerza. En ese escenario, el gigante no tenía rival posible. Pero David no pensaba en ese escenario. Para él, la pelea todavía no había empezado, porque nadie había decidido cómo pelear. Y eso lo cambiaba todo. Cuando finalmente habló, no lo hizo como un héroe ni como un predicador. Habló como alguien que ve una solución donde otros solo ven un obstáculo. Dijo que podía enfrentarlo,
no porque fuera más fuerte, sino porque no aceptaba las mismas condiciones. Eso fue suficiente para provocar rechazo. Su propio hermano lo acusó de arrogancia. Le dijo que no entendía la guerra, que estaba ahí por curiosidad, que no sabía de lo que hablaba. No fue un ataque físico, fue peor. Fue un intento de devolverlo a su lugar. David no respondió con enojo, tampoco se defendió, simplemente siguió adelante. Cuando Saúl se enteró, lo mandó llamar, no porque creyera en él, sino porque la desesperación empieza donde termina la lógica habitual. Saúl lo miró como se mira una última opción, no como una buena idea. Intentó convertirlo en algo que no era. Le puso armadura, le dio espada. Quiso hacerlo pelear como todos los demás habrían peleado, y ahí David se detuvo. Caminó unos pasos, sintió el peso, sintió la rigidez, sintió que no podía moverse como estaba acostumbrado, y entendió algo esencial: si aceptaba esa armadura, ya había perdido. Se la quitó, no porque fuera pesada, sino porque no era suya, y en ese gesto silencioso quedó clara la verdadera diferencia entre David y el resto. Todos estaban dispuestos a pelear solo bajo ciertas condiciones. David estaba dispuesto a pelear solo bajo las que entendía. Con eso salió al valle. David fue sin armadura, exactamente como el relato lo describe. No llevaba espada ni lanza, solo su honda y 5 piedras lisas que tomó del arroyo. No fue un gesto simbólico ni poético, fue una elección práctica. David sabía qué herramienta funcionaba en sus manos. Goliat lo vio acercarse y lo despreció. El texto dice que lo maldijo por sus dioses y que se burló de su apariencia, porque David no tenía el aspecto de un guerrero. Para Goliat, aquello no era un combate, era una humillación pública. David respondió, pero no como alguien que busca impresionar. No habló de sí mismo, no habló de su fuerza, habló de a quién representaba realmente el desafío. En ese momento quedó claro que no estaba reaccionando al insulto, sino redefiniendo el conflicto. La pelea no era entre un muchacho y un gigante, era entre 2 maneras de entender el poder. Cuando avanzaron, David no corrió hacia Goliat. El relato es preciso, se mantuvo a distancia. Mientras el gigante confiaba en su espada, su lanza y su armadura, David confiaba en algo que ya había usado innumerables veces, protegiendo ovejas de animales salvajes. La piedra salió de la honda y golpeó justo donde la armadura no protegía. No hubo combate prolongado. No hubo intercambio de golpes. El gigante cayó de frente al suelo. Solo entonces David se acercó, tomó la espada del propio Goliat y confirmó la victoria. No para demostrar fuerza, sino para dejar claro que el resultado ya estaba decidido desde antes. El texto no presenta el momento como una hazaña épica, sino como una consecuencia lógica. Uno peleó confiando en su tamaño. El otro peleó entendiendo el terreno, la distancia y sus propias capacidades. Y ahí terminó algo más que un enfrentamiento. Terminó una mentira que había paralizado a todo un ejército. El texto no deja espacio para la duda sobre el sentido de la historia. David no atribuye el resultado a su puntería ni a su experiencia. Antes del enfrentamiento, lo dice con claridad. La batalla no le pertenece a él, le pertenece a Dios. No como una consigna religiosa, sino como una afirmación de autoridad. David entiende algo que los demás habían olvidado. Dios no está limitado por las reglas que los hombres aceptan sin cuestionar. El gigante confía en espada, lanza y tamaño. David confía en el Dios de Israel, pero no de una manera pasiva. Confía actuando, usando lo que ya tiene en sus manos. El relato no presenta a Dios sustituyendo la acción humana, sino dándole sentido. Dios no lanza la piedra, no mueve el brazo de David, no borra el peligro. Permite que la victoria ocurra dentro de la realidad, no fuera de ella. Después de la caída de Goliat, el ejército de Israel reacciona. El miedo se rompe y el pueblo avanza. No porque David haya demostrado que los gigantes no existen, sino porque recordó a todos quién gobierna realmente la historia. La narrativa no termina celebrando a David como héroe aislado. Termina mostrando a un pueblo que recupera la memoria. Dios sigue siendo el mismo.
El problema nunca fue su ausencia, sino la manera en que los hombres interpretaron la situación. Por eso esta historia no trata de valentía ciega. Trata de confianza bien entendida, de una fe que no ignora la realidad, pero tampoco se somete a ella. Y ese es el punto final del relato. Cuando Dios es sacado de la ecuación, el miedo domina. Cuando Dios vuelve al centro, incluso un gigante deja de serlo.